Hola a todos, les damos un gran saludo desde acá. Mi nombre es Francisco Andrade, me acompañan mis amigos y hermanos Josué Gajardo y Jonathan González. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. Sí, estamos muy contentos de estar nuevamente un capítulo más aquí en nuestro podcast. Muy animado, obviamente, porque el capítulo que se nos viene hoy es muy interesante y expande mucho más el capítulo que vimos la vez pasada, anterior, que era Daniel 2. Así que muy emocionado por lo que vamos a ver hoy día en torno a Daniel 7 y estas tan enigmáticas bestias que podemos ver ahí en ese capítulo. Muy bien, muy bien. Juanita, ¿qué me cuenta usted? ¿Cómo estamos? Hola a todos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Sí, contento de iniciar este estudio, ¿cierto? De Daniel 7. Vamos a encontrar muchas cosas maravillosas que nos tiene el Señor en este pasaje. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que tenemos harto camino por recorrer, ¿cierto? Podríamos ahondar mucho en los aspectos de este capítulo 7 de Daniel, pero vamos a intentar seguir una línea definida y creo que lo mejor, digamos, lo que nos conviene, obviamente vamos a empezar con una oración, vamos a pedir a Dios que nos acompañe y luego los voy a invitar a que revisemos rápidamente lo que vimos anteriormente con el capítulo 2 de Daniel, ¿ya? Voy a pedirte a ti, Josué, si pudieras hacer esta primera oración para comenzar. Por supuesto, oremos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, también por estar reunidos una vez más en este podcast, que podemos conversar acerca de tu palabra, Señor. Te quiero invitar a que tú estés con nosotros, a que tú seas quien dirija este podcast y todo lo que se hable sea para la honra y gloria suya. Te lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, en el capítulo 5 de nuestro podcast hablamos sobre Daniel 2. Tuvimos la oportunidad de analizar específicamente la visión, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, esta secuencia, digamos, de metales en esta estatua prodigiosa, ¿cierto? Espectacular. Y vimos cómo el término de esta visión no corresponde a la estatua, sino que corresponde a una piedra que es cortada, no con mano, que hiere a la estatua en sus pies, la derriba, la desmenuza completamente y asimismo la piedra es formada en un gran monte. Ahora, ¿qué había respecto de los simbolismos de esta estatua? ¿Recuerdan ustedes? Claro que sí, mira, Fran, representaban a los reinos, ¿cierto? A partir de Babilonia, a los reinos poderosos, ¿cierto? El oro representaba a Babilonia, ¿cierto? La plata, ¿cierto? A los medios y los persas, ¿cierto? El bronce al reino de Grecia y el hierro, ¿cierto? Al imperio romano, ¿cierto? Después hay una mezcla entre hierro y barro, ¿cierto? Que ya lo vamos a estudiar en este pasaje número en Daniel 7, ¿no? Vamos a profundizar en este imperio. Sí, bueno, y hay que destacar además que, bueno, todas estas profecías que nosotros estamos estudiando, tanto Daniel 2 y ahora Daniel 7, están enmarcadas dentro de este gran tema que nosotros estamos estudiando, que es el gran conflicto, ¿verdad? Nosotros partimos primeramente con este gran conflicto que se inicia en el cielo, que tiene sus repercusiones, obviamente, aquí en la tierra. Por lo tanto, estos dos capítulos, Daniel 2, que es un tanto profético, y Daniel 7, que también es un capítulo profético del libro de Daniel, todos están enmarcados en el contexto de esta gran controversia. Es decir, nos da lo mismo en términos de qué significa cada una de estas bestias, sino cuál es su fin, cada una de estas profecías dentro del gran conflicto que se está llevando a cabo. Entonces, ese es como nuestro objetivo principal de estudiar estas profecías. No tan solo identificar cada uno de estos simbolismos, sino cuál es el fin que tiene cada una de estas profecías, ¿verdad? Excelente. O sea, lo que estás comentándonos es que finalmente tenemos que saber identificar esta profecía dentro del marco del gran conflicto. Recuerdo que habíamos hablado de iniciativa divina, hablamos de este Mesías que fue anunciado y que vino, y hablamos de que Jesús mismo, estando
en la tierra, en su primera venida, habló de estas profecías de manera retrospectiva y de manera prospectiva. Y por lo tanto también debiéramos nosotros ser capaces de incorporar los elementos de Daniel 2 en la profecía de Daniel 7 que vamos a ver, pero ser capaces de identificar la presencia del conflicto, de identificar a Jesús, el Mesías, como uno de los personajes centrales, ¿cierto? Y de identificar de que la profecía pasa por la primera venida de Cristo, pero se expande y llega hasta su segunda venida. ¿Ya? O sea, si la profecía era interesante por sí sola, parece que ahora se volvió un poco más interesante todavía, ¿no? Sí, porque mira, si te das cuenta, Frank, Daniel 7 añade algunos detalles adicionales, ¿cierto? Se podría decir que Daniel 2 muestra pequeñeces, pero Daniel 7 se expande de una manera increíble. De acuerdo, de acuerdo. A ver, bueno, ¿les parece? Entramos en terreno, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a ir a algunos textos de Daniel capítulo 7. Miren, yo voy a comenzar leyendo los primeros versículos, no necesariamente los vamos a leer todos, pero por lo menos para que nos demos una idea. Daniel 7, verso 1, comienza diciendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y aquí viene el marco de la visión, donde Daniel dijo, verso 2, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Su presentación de la visión es que él ve un conflicto, ¿verdad? Dice que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Hay un conflicto presente. Es el marco del gran conflicto, como lo estábamos diciendo. Y además vamos a ver el surgimiento y aparición de 4 grandes bestias. ¿Ya? Ahora, la primera bestia, ¿qué características tenía y a quién correspondía? Bueno, el texto dice que la primera bestia era un león, y además tenía alas de águila. Y tal como comentaba Jona, que es muy interesante porque las profecías apocalípticas tienen este principio que se llama el principio de progresión. Es decir, que cada una de las profecías, se da una profecía, por ejemplo, y la siguiente profecía que se entrega expande mucho más la profecía que se vio anteriormente. En este caso, Daniel 2, por ejemplo, tal como comentaba Jona hace un ratito atrás, cada uno de estos metales en el capítulo 2 de Daniel representaban ciertos reinos específicos. En este contexto, nuevamente, Daniel 7 vuelve a hablar el contexto de grandes bestias, ¿verdad? Que dentro de su propia explicación del capítulo 7 significa que son grandes reinos. Por lo tanto, nuevamente estos mismos reinos que nosotros vemos en el capítulo 2 se vuelven a mostrar en el capítulo 7 bajo ciertos símbolos distintos al anterior. Antes eran metales y ahora vuelven a mostrarse como animales, como bestias, ¿verdad? Y la primera bestia que se menciona decía que era como león y que tenía alas de águila. Y si nosotros juntamos, obviamente, estas dos profecías y vemos que en el capítulo 2 el primer reino era Babilonia, bajo la cabeza de oro, nosotros podríamos argumentar de esa misma forma que la primera bestia viene siendo el imperio neobabilónico. De acuerdo. Tendríamos entonces a Babilonia representada como reino, ¿cierto? Bajo esta bestia, este león con alas de águila. Yo me imagino que ustedes habrán visto fotos de la arqueología en las cuales, curiosamente, dentro de las imágenes que tenían los babilónicos había una muy característica que era un león con alas de águila. ¿Ya? Que claramente, digamos, en el palacio de Ishtar, si no me equivoco, que es uno de los lugares, digamos, más importantes de la Babilonia, Daniel tiene que haber visto esas imágenes un montón de veces viviendo allí, y ahora la ve en el sueño, ¿verdad? Entonces, a nosotros obviamente si no sabemos ese detalle nos cuesta un poco más, pero claramente fue una clave a Daniel para identificar lo que estaba viendo inmediatamente, ¿verdad? No sé si hay algo más que agregar respecto a esta primera bestia. Sí, Tenemos mira, cierto dice grado que tiene alas de águila. Bueno, las águilas son veloces, ¿cierto?
este reino fue muy conquistador, ¿no? Es interesante que conquistó de una manera, en poco tiempo, conquistó gran parte, ¿cierto?, de su zona geográfica. Es interesante también que dice, la profecía dice que este león se pone en 2 pies, ¿cierto? Después como que en forma humana y después tiene corazón de hombre. Bueno, ya se le quitó se podría decir, ¿no? Que ahí se le quitó la ambición de conquistar más, porque ellos creyeron que ya tenían todo, ya lo tenían prácticamente todo. Exactamente. Exacto. Y además, bueno, hay varios detalles aquí interesantes. Por ejemplo, en los metales, claramente el metal más valioso de todos era el oro, que era Babilonia. Aquí ustedes tienen al león, que es el rey de la selva, y el águila, que es el rey de las aves, el rey de los cielos, digamos. Entonces, nuevamente son como símbolos superlativos para indicar la excelencia del reino de Babilonia. ¿Ya? Y el detalle que Jonathan menciona de que una bestia se ponga en pie y se le cambie el corazón de bestia y se le dé un corazón de hombre, eso también es un gran indicativo de a quién representaba este poder. Si nosotros retrocedemos en el mismo libro de Daniel, ¿cierto? En Daniel, el capítulo 4, tenemos la historia de la locura de Nabucodonosor, ¿cierto? Que fue convertido en bestia y finalmente cuando llegó el momento, cuando pasaron los 7 tiempos sobre él, dice que se puso en pie y volvió a ser un hombre y se le dio un corazón de hombre. Me encanta que estos elementos aparezcan en la profecía porque es como que Dios nos guiara de la mano para que no podamos confundir los símbolos. O sea, que aquí es demasiado claro a quién representa esta primera bestia. ¿Ya? No sé si Josué tendrá algún otro detalle para Babilonia. Hay un dato bien interesante que cuando uno va a la historia, y comienza a ver los reyes que reinaron en este imperio neobabilónico, la ausencia de Nabucodonosor de cierta parte hasta cierta parte es bien intrigante y no se explica por qué. Y el texto de Daniel capítulo 4 nos explica posiblemente por qué este rey dentro de la historia dejó de reinar tan abruptamente. Y es sorprendente cómo la profecía se cumple casi al pie de la letra. Exactamente, exactamente. Muy bien. Según la progresión, pasamos de esta primera bestia a la segunda, que debiera obviamente corresponderse con el segundo metal, que eran los medos y los persas. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Nos encontramos con un oso, ¿cierto? Una bestia semejante a un oso, que camina como cuando uno ve a un, digamos, un crustáceo, ¿cierto? Que como que se alza más de un lado para el otro, dice que este es una bestia, un oso que camina, se alza más de un costado que del otro, que tiene 3 costillas entre los dientes y que se le da la orden de devorar. Entendemos por sucesión que se trata de Medo-Persa. Ahora, ¿qué otros elementos nos hacen identificar a esta bestia con los medos y los persas? Pero uno de los elementos clave es que se inclinaba hacia un lado más que al otro. Y si nosotros analizamos la historia, evidentemente los persas eran mucho más poderosos que los medos. De hecho, Ciro, que es interpretado por una de las profecías de Isaías, que es presagiado por Isaías, es de Persa. Entonces, y es Ciro quien unifica estos dos reinos. Sin embargo, los persas siguen siendo los reinos más, el reino más poderoso, más que los medos. Entonces, cuando el texto dice que se inclinaba más de un costado que de otro, nosotros podemos ver eso cumplido cabalmente dentro de la historia. De acuerdo. Y Jonathan, ¿identificas tú algún otro elemento llamativo acá? Sí, las costillas, ¿cierto? Bueno, dice que tienen 3 costillas y es interesante que el imperio medo-persa ha tenido 3 grandes conquistas, ¿cierto? Uno ha sido Libia, sí, ¿cierto? El imperio de Libia, el otro ha sido los babilónicos y después Egipto, ¿no? Que fueron sus 3 grandes conflictos, ¿cierto? Que tuvo y los pudieron vencer. Es interesante que los medos antes eran más que los persas, ¿cierto? Según la historia muestra, pero después los persas sobrepasaron en poder a los medos y por eso empieza con este reinado, se podría decir, central de los persas, ¿no? Perfecto. Que también es lo que vemos en la historia, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Pasamos entonces rápidamente, vamos por buen ritmo parece, vamos a la tercera bestia, ¿ya? Y la tercera bestia se tiene que corresponder con el bronce de la estatua, que nosotros sabemos que corresponde al reino de Grecia. ¿Qué características tiene la tercera bestia? ¿Qué se lee al respecto? Bueno, era un leopardo, dice, ¿no? Era un leopardo, dice que con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ok. Ya, es bien particular, entonces tenemos un leopardo alado. Ahora, no se dice de dónde son las alas, se dice que son alas de ave, comparando, digamos, con el león babilónico que tenía alas de águila. Pero sí sabemos que no son 2 alas, son 4. Si tú, Jonathan, dijiste de que las 2 alas de los babilónicos implicaron, digamos, la rapidez de su avance, esto tendría que implicar un reino que avanza y que conquista con mayor rapidez incluso. ¿Ya? ¿Qué nos dice la historia al respecto? Efectivamente fue así, y perdone que lo deje ahí, pero cuando uno menciona Grecia, tal vez para las personas que nos pueden escuchar, habitualmente estamos acostumbrados a pensar cuando pensamos en Grecia, en la Grecia, digamos, de los filósofos, ¿cierto? De los grandes pensadores. Pero aquí estamos hablando de otro momento de la historia de los griegos. ¿Qué parte, quizá qué año estamos hablando y por qué se nos dice que estos son griegos, digamos, tienen 4 alas? ¿Cómo fue su conquista? ¿A qué corresponde esto? Claro, Sí, bueno, fue un periodo de conquista, ¿cierto, José? Este un imperio, fue como decir acá muestra su periodo de conquista a una velocidad increíble. Y bueno, su máximo referente, ¿no? En las conquistas fue Alejandro Magno, ¿cierto? Nosotros sabemos que él fue en la historia un rey y que murió joven también, ¿no? Sabemos que murió joven también, pero conquistó gran parte, ¿cierto? De ese lado, pero a una velocidad increíble. sí, es cierto. Es decir, esta bestia semejante a un leopardo, nosotros la identificamos básicamente con el imperio greco-macedónico, que tal como decía aquí el Jona, fue comandado, aunque parte con Filipo II, fue comandado por Alejandro Magno. Y Alejandro Magno es el encargado casi de conquistar la mayor parte del Mediterráneo. Entonces, cuando nosotros leemos el texto, que es un leopardo, ya el leopardo de por sí es un animal bastante veloz, y además, si le sumamos además estas cuatro alas, la profecía es enfática en especificar que este reino iba a realizar una conquista totalmente veloz. Y además menciona que tenía 4 cabezas. Si nosotros vamos a la historia y vemos que después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio fue dividido en 4 partes. Y de hecho parte de las profecías siguientes del libro de Daniel se enfocan bastante en estos elementos de los sucesores de Alejandro Magno. No me quiero adelantar, obviamente, pero es digno de mencionarlo porque la profecía enfatiza bastante este punto. Y generalmente nosotros nos enfocamos en el imperio greco-macedónico nomás. Sin embargo, el texto dice que tenía 4 cabezas, por lo tanto, este imperio no es solamente el imperio greco-macedónico, sino que se extiende a las subdivisiones que vienen posteriormente de Alejandro Magno. Y que nos da el pie, obviamente, para identificar la bestia que viene a continuación. De acuerdo. Pasemos a esa bestia entonces, ¿cierto? La cuarta bestia, que se corresponde con el hierro de la estatua y por lo tanto la identificamos plenamente con el Imperio Romano. Miren, antes de dar las características, la misma profecía, cuando el ángel interpreta esta profecía, y la del capítulo 8, también me adelanté, disculpen, menciona por nombre a Medo-Persia y a Grecia, ¿ya? Y entendemos que el imperio babilónico fue mencionado por nombre en Daniel capítulo 2, cuando Daniel le dice al rey Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. De esta cuarta bestia, si bien no se menciona por nombre, hay tantos elementos para identificarla, junto con los elementos del resto de la historia,
que es cosa de preguntarle a cualquier historiador sobre los grandes imperios del mundo, y si ustedes le mencionan la secuencia Babilonia, Medo-Persia y Grecia, claramente llegamos a quién es el próximo imperio. No hubo otro entre Grecia y el que viene. Y estamos hablando del Imperio Romano. La cuarta bestia tiene ciertas características notables. Primero, es la única de las cuatro que no se asemeja en este capítulo a algún animal conocido. ¿Ya? La primera era semejante a un león con alas como de águila, la segunda era semejante a un oso, la tercera era un leopardo con alas de ave, pero esta cuarta bestia no tiene animal vivo que digamos, que le haga un parecido. ¿Ya? De hecho, Daniel la menciona como una bestia espantosa y terrible. Esta es como una criatura así, pero de pesadilla, digna de una película de terror, ¿cierto? De en gran manera fuerte, tenía unos dientes grandes de hierro, que es muy llamativo que menciona el metal del cual provienen en la visión anterior, es casi como un vínculo ahí. Devoraba, desmenuzaba, las sobras hollaba con sus pies, o sea, es como una máquina demoledora que lo que perdona los dientes lo destruye en los pies. Y dice que era muy diferente a las bestias que vi antes de ella. ¿Fue tan diferente Roma de los anteriores? Muchísimo. ¿Y en qué lo fue? Fue muy destructora, ¿no? O sea, nosotros sabemos la historia que ellos donde invadían, destruían. Y llevaban cautivos, ¿cierto? Algunos. Fue un reino muy, muy cruel. La historia muestra que fueron muy duros e implantaron muchos métodos de tortura, ¿cierto? Fue un reino que verdaderamente en esos entonces aquel que estaba como subordinado de aquí era de temer. Ya, de acuerdo. ¿Qué dices tú, Josué, al respecto de, digamos, las características de este reino? Sí, concuerdo con lo que dice Jonas. De hecho, lo vimos en el capítulo anterior, esta descripción de la estatua de hierro, de las piernas de hierro, ¿verdad? Ahí mencionamos varias cosas bien interesantes dentro de la historia, que es que cuando los romanos invadían una ciudad, por ejemplo, y esa ciudad no se sometía, no se subyugaba bajo el poderío del Imperio Romano, ellos quemaban por completo toda la ciudad, o sea, la destruían por completo. Entonces, claramente, cuando nosotros leemos el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 2, obviamente, y vemos esta descripción de esta bestia tan espantosa y terrible, nosotros evidentemente podemos contrastarlo en la historia, podemos ver, incluso podríamos dar muchos más ejemplos de lo que hacía el Imperio Romano en sus conquistas. Exacto, de acuerdo. O sea, tenemos las características que son propias de este imperio romano, ¿verdad? Sin embargo, las descripciones no terminan ahí. Yo a propósito corté el texto, ¿ya? Pero, por ejemplo, el final del verso 7 dice, y tenía 10 cuernos. Esta es una bestia que tiene cuernos, a diferencia de las anteriores que no los tenían. Y tenía 10 en particular, ¿ya? A lo largo de la historia, nosotros hemos interpretado que esos 10 cuernos hacen alusión a un periodo de historia posterior al Imperio Romano propiamente tal, donde el Imperio Romano se divide, ¿cierto? Nosotros, si acudimos a los libros de historia, la historia muestra de que el Imperio Romano fue en decadencia, tuvo una subdivisión entre un imperio romano de Oriente y un imperio romano de Occidente, ¿ya? Y el imperio romano de Occidente, como imperio propiamente tal, fue el primero que cayó. El emperador, ¿cierto?, toma sus cosas de Roma y se va a vivir a Constantinopla, ¿cierto?, lo que hoy es Turquía, y deja Occidente, digamos, bastante desprotegido. Y Occidente empieza, el reino, el imperio propiamente tal, cae producto de luchas internas, pero principalmente por estos pueblos que vivían en todos estos reinos de Europa y que finalmente se toman el imperio, ¿ya? Nosotros históricamente hemos dado listas de 10,
este es un tema que a veces hemos conversado, ni siquiera dentro de nuestra propia iglesia todos los estudiosos se ponen de acuerdo en cuáles serían los mejores 10 reinos, porque la verdad es que no fueron solamente 10 los reinos que vivían allí, pero sí llama la atención, digamos, el uso del número para demostrar la división, ¿ya? Yo tengo acá una lista, yo creo que cada uno de ustedes tiene una lista probablemente, ¿ya? Y podríamos tener discusión sobre qué reino debiera estar en la lista, ¿no? En realidad, lo importante aquí es que Roma cae y se divide el Imperio Romano. Yo les conté que lo primero que cayó fue Occidente, pero Oriente terminó cayendo igualmente, ¿ya? Entonces vemos que acá hay una sucesión histórica en esta bestia, digamos que la bestia tiene una etapa de reino, pero tiene una etapa de cuernos, ¿verdad? Y esa tampoco es la última etapa. Claro, no es la última etapa, y de hecho, tal como comentas, el Imperio Romano, en su división de Occidente y Oriente, finalmente cuando cae por los imperios, o sea, las tribus bárbaras, como se les llama a menudo, el Imperio de Occidente, en el 476, que fue la última, donde cae finalmente Roma, finalmente se levanta otro imperio, un imperio muy distinto al anterior, que gobierna ya prácticamente a todo, hasta el Oriente, hasta Turquía, como bien mencionaba. Y ese poder se da con el edicto de Justiniano en el 533, si mal no recuerdo, que es que todos estos reinos que estaban en Europa, le dan el poder al papado, dan el poder a la Iglesia Católica en ese entonces, porque nosotros sabemos bien que la Iglesia, el cristianismo, fue adoptado por uno de estos emperadores mucho tiempo antes, en el 313, si mal no recuerdo. Ya se comienza a ver un sincretismo dentro de este imperio romano con ciertas actitudes religiosas de los cristianos de los primeros siglos. Entonces, cuando llegamos ya al 533, vemos que hay una figura bien interesante que se describe aquí en la profecía, y ya la vamos a ver a continuación, una figura bien interesante que domina ya completamente toda Europa. O sea, cada decisión que se hacía en torno, en la Edad Media, decisión política, tenía que pasar por esta personita religiosa, por este líder religioso. Y durante toda la Edad Media fue así, hasta ya muy posterior, hasta la Edad Moderna. Entonces vemos que el Imperio Romano no cae completamente, sino que hay una pequeña transformación de este imperio. O sea, no es que como los otros reinos que cayeron, que el Imperio Neobabilónico cayó y le siguió otro reino. En esta bestia vemos que llega hasta el final. Si nosotros leemos el contexto del capítulo 7, la bestia llega hasta los últimos días. Entonces, su poderío, aunque no es semejante al Imperio Romano, sí vemos una transformación que nosotros la podemos ver en el contexto del cuerno pequeño. Claro, se da algo ahí, como dice Josué, se da algo como que nunca se había dado en la historia, ¿no? La mezcla entre religión y política, se podría decir, nunca se había dado. O sea, que un poder controlara todo eso habla de algo que verdaderamente era aterrador para esos entonces, ¿cierto? Exactamente. O sea, es muy interesante que se da este fenómeno, porque si el poder, digamos, del papado fuese un poder distinto, tendríamos que haber tenido una quinta bestia en la visión, ¿cierto? Sin embargo, la visión habla de 4 bestias, pero es muy cuidadoso en detallar de que la cuarta bestia tiene cuernos y que, digamos, lo que ocurre es que de esos 10 cuernos que existían empieza a surgir un cuerno nuevo, al cual no se le cuida de no llamarle el 11º cuerno, aunque en estricto rigor sería un 11º porque ya habían 10. Pero es muy interesante de que en el surgimiento de este cuerno, que comienza muy pequeño, ¿cierto? En su surgimiento derriba a 3 de los 10 que ya existían, ¿verdad? Y después de derribar esos cuernos, ¿cierto? Empieza a crecer y alcanza una longitud y un poder mayores de los otros que quedaron. O sea, claramente destaca. O sea,
Por eso que no se le menciona como el cuerno número 11, porque no es de la misma naturaleza. Y empieza pequeño, pero luego termina mayor. Entonces, acá tenemos un poder romano que deriva de un poder romano dividido en 10, pero que finalmente aparece un nuevo poder que es parte de otro, tiene sus raíces en el otro, pero se configura en un poder, podríamos decir, distinto, si bien conserva las bases. Y la verdad que lo vemos, o sea, en cosas como de forma, la religión papal todavía conserva el idioma romano, todavía la iglesia principal está en Roma, el Vaticano es una ciudad dentro de una ciudad, es un país dentro de una ciudad, la ciudad de Roma, ¿verdad? Conservan el latín, conservan muchas formas del imperio romano, no es tan distinta en eso. Y también recibe el trono, la autoridad y recibe el poder. O sea, lo que el emperador hacía antes, recuerden que el emperador romano se le llamaba como César, ¿no? Como sumo pontífice, ¿cierto? Y el día de hoy es uno de los tantos títulos que tiene el obispo de Roma, que es el Papa. Aún hoy, 2021.